De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos encontramos con una ingeniera química egresada de 1992 de nuestra institución. Ella es Liliana Gaitán Pérez. Liliana, muy buenas noches. Muy buenas noches, Norberto. Muchas gracias por haberme invitado a estar aquí con ustedes hoy. Este es un espacio para egresados y con egresados y en verdad muy agradecido que nos puedas acompañar. Liliana, eso es apellido Gaitán Pérez, sobre todo el Gaitán, ¿de dónde es? Mi papá era del Huila, mi mamá de Jardín, Antioquia. Se conocen porque mi mamá estudia enfermería y va a hacer su práctica a Fusagasugá, Cundinamarca, donde mi papá había llegado también por temas de familia y de negocios. Entonces ahí es la unión del Gaitán con el Pérez en ese encuentro alrededor de las flores en Fusagasugá. O sea que no eres del Huila, eres entonces de Cundinamarca. Fusagasugá, Cundinamarca, sí. Ajá, ¿y cómo llegas a Medellín? A Medellín llego porque mi papá se muere, mi mamá se vuelve a casar con un paisa de Andes, entonces nos vinimos todos para Medellín a mediados de los 70s, en el 75 realmente. Y ahora que lo mencionábamos de cómo las flores y el amor hacen que este huilense y esta jardineña se junten, cuando llego a Medellín, lo primero que encuentro y que me llama mucho la atención es una ciudad llena de flores. Entonces salimos de un Fusagasugá repleto de flores a una Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Digamos que yo creo que en esa época la llamábamos más de la eterna primavera que hoy. Yo ya no escucho casi hoy, pero para mí era llegar a la ciudad de la eterna primavera y bajarme del avión y encontrarme flores por todas partes. Entonces eso fue una experiencia muy bella. ¿Ese es el recuerdo que tienes de Medellín de ese tiempo entonces? Lo que yo recuerdo de Medellín es la ciudad de la eterna primavera, sí. Sí. Liliana, ¿y cómo llegas a decidir estudiar ingeniería química, más aún ingresar a la Universidad Nacional de Colombia? Estudiaba en un colegio, el Santa Inés. Bueno, realmente siempre mi desempeño académico fue positivo y tenía un profesor en el que me iba muy bien y era química. Y además el profesor era absolutamente atractivo y era pues así como que yo creo que todas las estudiantes moríamos de amor por ese profe. Y yo creo que ese que me fuera bien en química y en física me hace empezar a pensar en que la ingeniería química podría ser una opción. Tenía un primo ingeniero químico que creo que también pudo haber influido eso en mi decisión. Ingeniería química estaba en Bolivariana y estaba en la Nacional. Decido, porque me había ido bien en el ICFES, que la Universidad Nacional podría ser una opción para mí, para pasar. Yo no podía aspirar a estar en la Bolivariana y por eso decido entonces a Ingeniería Química por esta influencia que ya hablé y a la Nacional porque era donde estaba la carrera que quería y era donde tenía posibilidades de acceder. No conocía mucho de la universidad en ese momento, pero creo que fue una excelente decisión haber estudiado aquí. ¿Por qué crees que es una excelente decisión? Pues me lo corrobora también la noticia del fin de semana pasado, en donde la Universidad Nacional es catalogada como la mejor universidad del país. Creo que eso es tal cual. La calidad de los profesores, el enfoque de las materias, el enfoque formativo. Para mí haber estado en una universidad pública era también conocer realidades que yo no conocía hasta ese momento, digamos, habitantes de diferentes territorios de la ciudad, con los que nunca había compartido. Yo, digamos, era una niña muy de la casa, muy de la abuela, y entonces llegar a estos universos de universidad pública fue para mí pues un choque importante, pero creo que muy valioso en el sentido que me permitió y me permite todavía hoy valorar las diferencias sin importar el estrato, de dónde viene la persona, sino valorarlo por lo que es, y creo que eso se lo debo mucho a la universidad. ¿Consideras entonces que el estar en la universidad o el paso por la universidad marcó tu vida? Definitivamente. Yo creo que eso es uno es antes y después de la universidad y creo que, y es muy simpático porque creo que mi hijo me oye hablar demasiado de la Universidad Nacional y aunque tiene 9 años ya dice claramente que quiere estudiar en la Universidad Nacional. Es como una pasión que uno transmite. ¿Qué significa entonces para Liliana ser egresada de la Nacional? Primero, un orgullo enorme. Para mí no hay dicha igual a decir que soy una ingeniera química de la Universidad Nacional y le pongo una cuña adicional y es ser una egresada de la Facultad de Minas.
Digamos, para mí, con toda la historia y todo lo que significa la Facultad de Minas para este país, ser uno egresado de la facultad es un grandísimo honor, un grandísimo honor. Entonces, para mí, cada que puedo decir que soy de la Universidad Nacional es un grandísimo orgullo. Liliana, tú ingresas a la Nacional finales de los 80. De acuerdo. Y finalizas comenzando los 90. ¿Cómo era la Nacional en la sede de Medellín? ¿Cómo era en esos tiempos? Yo, para poder decir cómo era, quiero compararla con la de hoy. Hoy caminaba por los diferentes espacios de la universidad y encuentra uno más tecnología, más sitios para donde los jóvenes puedan estar, mucho más orden, mucho aseo, no tanto graffiti como en su época estaba. Creo que hoy, por la dignidad de los espacios que hay hoy, creo que se valora más al estudiante. En aquella época, los baños, las aulas, la misma infraestructura física de la universidad era menos apropiada para uno estar tantas horas que pasa en su día en la universidad. Y hoy uno ve los jardines lindos, ve las aulas limpias, confortables, los baños. Digamos que eso no lo encontraba yo en la época. Digamos que uno venir de un colegio privado donde todo es ordenado a llegar a una universidad pública y encontrarla con grafitis, con puertas dañadas. Era un choque muy grande, muy grande, pero hoy creo que la situación es completamente diferente. Es igual entrar a una universidad privada que entrar hoy a la Nacional. Yo me siento igual de confortable en uno u otro espacio. ¿Y qué sientes cuando vuelves a entrar acá? Una alegría enorme, me provoca no salir, yo quiero estar en todas partes, quiero recorrerme todos y cada uno de los espacios que hay en la universidad. Me encanta reconocer a la gente que en su momento me sirvió en el sentido de que estaban ahí para atendernos a nosotros, las personas de la cafetería, las personas de la biblioteca, las personas de las fotocopiadoras, en fin, entonces ese entrar y como volver a apropiarse uno de los espacios que en ese momento le brindaron tanto como unos hospedaje de tantos años, eso es un orgullo muy grande. ¿Recuerdas algún docente en especial? Sí, yo tengo una persona que me orientó desde los primeros semestres, se llama Hernando Gil Victoria, un ingeniero químico bayuno. Estando yo más o menos cuarto, quinto semestre en cualquier clase con él, me dijo, señorita Gaitán, ¿qué es? Que necesito hablar con usted, y uno entra en pánico, ¿qué le va a decir el profe? Duro cuchilla a uno, ¿cierto? Pero era invitarme a que fuera parte de su grupo de laboratoristas del laboratorio de aguas aquí en la universidad. Trabajé con él en el laboratorio todo el transcurso de la universidad, y gracias a él logré entrar a la primera empresa donde yo trabajé, que es Interquim, y entré en un cargo que era operario de planta de tratamiento de aguas residuales. Creo que el cargo en ese momento más bajo que había en la organización, pero que me permitió aprender mucho y desarrollarme, y gracias a Hernando Gil pude estar ahí, por eso lo recuerdo con tanto amor. ¿Qué hace un ingeniero químico, Liliana? Una ingeniera química, voy a hablarlo en mi caso, creo que estamos en las industrias que necesitan transformar materiales, ya sea mediante procesos de transferencia de materia, de calor, de energía, de sólidos o pues digamos manipulación de sólidos. Pero entonces en todas las instancias donde necesitemos transformar materiales y estar pendiente de cómo reaccionan, qué beneficio podemos sacar a partir de ese procesamiento, creo que ahí estamos pues los ingenieros químicos. Y se han ido desligando la ingeniería química a diferentes carreras, pero en los procesos biológicos, en los procesos ambientales, digamos, los ingenieros químicos tenemos que decir mucho también desde el tema ambiental. Entonces son como diferentes facetas en las donde nos desempeñamos. Nos vienes contando qué hace una ingeniera química en este caso y nos habla desde tu experiencia. Pero antes de comenzar a hablar de tu experiencia como profesional, quiero que nos cuente un suceso, algo que te haya marcado estando en la universidad. Como lo dije ahorita, yo venía de un colegio privado que a veces uno creo que se mete en unos mundos irreales, porque esa no es la realidad del país. Digamos que las realidades comunitarias están en otros lados y uno a veces por estar en la burbuja no las percibe. Cuando yo llego a la universidad, al poco tiempo de estar en la universidad, ocurre el desastre de Villatina. Todo ese deslizamiento y muchas familias pierden su hogar. Y una de mis compañeras vivía en Villatina y para mí eso era una cosa extrañísima, yo tener una compañera que vivía en el desastre, y cómo todos los compañeros, la universidad y todos se movilizan alrededor de ella para ayudarle a ella, a sus familias en ese momento de dolor por el que estaba atravesando. Entonces para mí eso fue un tema fundamental, era de verdad empezar a descubrir una realidad de país que hasta el momento no conocía. Hablemos un poco de lo que acabas de mencionar, la burbuja y la realidad. Cuando terminas el estudio en la Nacional y comienzas a laborar, ¿con qué te encuentras? ¿Qué tan alejado estaba lo que recibes en la academia y lo que llegas a desarrollar?
quiero enfocarlo la pregunta hacia la pertinencia del programa. El programa de Ingeniería Química de la Nacional, digamos, su concepción era para mí como anilla al dedo en lo que estaba haciendo la empresa, porque había reactores, había torres de intercambio de calor, había procesos de transferencia de materia en las plantas de producción de formol en su momento, había tratamiento de aguas residuales con procesos biológicos. Entonces era como todo lo que yo había aprendido en la universidad, en las áreas fundamentales de formación, lo veía ahí aplicado. Entonces era como la continuidad del proceso formativo. Eso, digamos, desde la pertinencia de los conocimientos impartidos desde la universidad y que me servían de apoyo al momento de desarrollarme profesionalmente. Pero con otra cosa adicional, y es que en nuestra época la universidad tenía las áreas humanistas, que hoy desafortunadamente no están en el pensum. Y creo que ese fue un elemento fundamental en la formación de nosotros y que nos permitía, al momento que llegamos a las empresas, interactuar de una manera distinta con los obreros, con los jefes, poder mirar hacia arriba y hacia abajo, hablar con los del lado, con los de abajo. Digamos, esa formación humanista, haber tenido clases de historia, de lingüística, toda esa línea humana que había tan fuerte en la universidad, creo que era el toque fundamental que la ingeniería química tenía en ese momento. Digamos que es posible que yo hubiera sido una ingeniera química, seguramente es posible, no, es real que yo hubiera sido una ingeniera química distinta, si hubiera sido una ingeniería química como la encuentro hoy en el pensum, una carrera muy técnica, muy bien, de un excelente nivel, con mucha investigación, más de la que había en ese momento. En mi época no había tanta investigación, no había esos grupos de investigación tan importantes a los que los jovencitos de hoy en día tienen posibilidad de acceder. En mi época eso no existía, pero existía una cosa en cambio que era la formación en las humanidades. Y yo extraño que hoy la universidad no lo tenga tan fuerte como en aquella época. Creo que le falta mucho a los profesionales que salen ese toque que antes nos daban. Liliana, hace un momento nos comentabas del docente que... El profesor Hernando Gil, sí. Te apoya en comenzar a vincularte al mundo laboral. Cuéntanos un poco de esa experiencia profesional que has tenido. ¿Dónde comienzas cuando sales de la Nacional? Muy bien. Por ser su estudiante asistente en el laboratorio de aguas, este profesor me lleva a arrancar una planta de aguas residuales biológica que había diseñado para una industria. La industria es Interquim, en el norte del Valle de la Aburrá, y me vinculan en esa empresa como operaria para el arranque de la planta de aguas. Ahí estuve alrededor tal vez de un año en contratos prolongados, y estando ahí, el gerente de la compañía me invita a ser parte del grupo de ingenieros de producción, o sea, de los ingenieros que hasta el momento siempre habían sido hombres, nunca había habido una mujer en la planta, digamos, haciendo turnos. Me dice que si me le apunto y yo me le apunté, pero la planta de agua seguía siendo como mi ahijada. Entonces yo trabajaba, por ejemplo, en el turno de 2 a 10, pero entonces entraba más temprano para por la mañana estar en la planta, porque no había quien cuidara la planta. Entonces, o estaba en el turno de 6 a 2 y me quedaba después, o en la noche, cuando me tocaba turno de noche, iba y daba vueltica a la planta. Entonces, esa fue mi primera experiencia, pasar entonces de ser la operaria de la planta de aguas a uno de los ingenieros de producción. Un cambio fundamental y de mucho aprendizaje, porque es una ingeniera química muy jovencita, trabajando con operarios veteranos. Entonces, esos operarios veteranos siempre a uno le prueban, le miden el aceite, como dicen por ahí. Entonces empiezan a decirle, es que usted es la ingeniera, usted es la que tiene que decir cómo se hacen las cosas, y uno básicamente lo que tiene que aceptar es, en medio de la humildad, es que uno no sabe nada, que está lleno de conocimientos, pero que en la práctica no sabe mucho, y que si no se vale de ellos y hace una alianza, ingenieros, operarios, no logra nunca salir adelante. Y creo que ese ejercicio de haber compartido con los operarios, con los mecánicos, el día a día, permitió que más adelante yo pudiera acercarme a ellos de una manera distinta, porque había sido uno de ellos. Entonces ya cuando escalé en términos administrativos en la compañía, eso me daba más pertinencia al momento de hablar con los operarios. Después de estar en producción, creamos en la compañía el área ambiental y de servicios. Ahí empecé a manejar esa área.
Después, más adelante, esa área le incorporamos el tema ya no solo ambiental, sino de calidad, de salud, de seguridad y medio ambiente. Es lo que en las multinacionales conocen como QHSE, y empecé a ser directora de esa área, todavía estando en Interquín. Luego paso a ser directora de proyectos especiales, que es como una dirección de planeación. Era más un cargo que dependía de la gerencia general, un cargo transversal a toda la organización y más estratégico. Y estando en ese cargo, y tal vez unos años antes, habíamos empezado como a sacar a la organización hacia las comunidades vecinas. Nos dábamos cuenta que nosotros hacíamos mucho adentro de la planta, pero que nuestros vecinos no nos conocían y se atemorizaban. Uno siempre que vive al lado de una industria química guarda temores. Entonces había que empezar a contar a esos vecinos quiénes éramos, pero no decir hola, aquí estamos y hacemos esto, sino ustedes quiénes son, señores vecinos, qué les duele, qué les motiva, qué necesitan, pero no desde la necesidad material, sino en términos de formación y de acompañamiento. Y empezamos a plantear en el 97 más o menos una estrategia de formación en valores a los niños de la vereda y a los papás de los niños de la vereda, y yo me ofrecí de profesora. Entonces yo empecé cada semana al mes, iba y daba clases de valores a la escuela de padres y a la escuela de niños. Y empezamos ese proceso y después lo fuimos consolidando tanto que a principios de los 2000, en el 2001, nuestro gerente, ya muy comprometido también con estos temas sociales, dice: lo que estamos haciendo no es suficiente, tenemos que hacer más. Los problemas de esta comunidad son superiores a solo una formación en valores y formación humanista. Y decidimos plantear una estrategia de generación de empleo y de mejores ingresos a las comunidades, y creamos una fundación, y esa fundación la voy a dejar ahí en paréntesis mientras tanto. Entonces, después de crear la fundación, empieza la fundación a rodar, conseguimos una directora para que la maneje, y yo decido aceptar una invitación que me hicieron desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Ambiente, a vincularme como directora de Desarrollo Sectorial Sostenible en Bogotá. Entonces me voy a Bogotá. Esta dirección es la que dentro del Ministerio de Ambiente se relaciona con los sectores productivos y se relaciona con los ministerios que tienen que ver con la producción en el país. Ahí estoy por espacio de casi 2 años, y cuando decido retirarme, porque ese mundo de lo público ya lo aprendí a conocer desde adentro y vi que tampoco era lo que llenaba mi vida, decido retirarme y me vinculo a la fundación que les mencioné ahorita. Entro a la fundación inicialmente como voluntaria. Estando ahí me invitan a ser asesora, después a ser directora de proyectos, y al final en la fundación estoy hasta el año 2014 como directora ejecutiva de la fundación, dedicándome al desarrollo rural integral de los campesinos más pobres de Colombia. Una vez terminado mi proceso en la fundación el año pasado, empiezo un nuevo ejercicio, que es en el que ahora estoy, que es dedicado a otro sector de la población que también requiere mucho acompañamiento, y son los jóvenes. ¿Y qué haces con los jóvenes? Bueno, decidí que, digamos, una vez estudiada qué pasa con los jóvenes en este país, cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus problemáticas, encuentro que una de las grandes problemáticas de la juventud es la dificultad para encontrar trabajo. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos egresados de la Universidad Nacional, la mejor universidad del país, consiguen trabajo una vez egresados, a su salida de la universidad? ¿Cuántos del SENA? Entonces, lo que vemos es que, si bien el país termina con unas cifras de desempleo en el año 2014, desempleo de un dígito, 9.1% al cierre del año, el desempleo juvenil termina en 14.1, 14.2, siendo muy crítico el desempleo juvenil femenino, que está en 19.1 al cierre del año. Entonces esas cifras me empiezan a inquietar y empiezo a investigar sobre el tema, y encuentro que la problemática de trabajo juvenil no es solamente para Colombia, sino en la región América Latina y en muchos países de Europa y en Norteamérica existe la problemática. Empiezo a investigar, a ver qué es lo que le pasa a los jóvenes, por qué no consiguen empleo. Y es en relación un poco con lo que mencionaba ahorita, cómo nos hemos especializado en formar muchachos muy bien desde lo técnico, pero nos olvidamos de la parte humana de estos chicos. Entonces creo que esa formación integral nos está haciendo mucha falta, y eso es lo que en los diferentes informes que se pueden consultar a nivel nacional e internacional es la gran queja de los empresarios. Me vienen muchachos muy bien preparados desde lo técnico, pero una capacidad muy baja de relacionamiento,
con una altísima tolerancia a la frustración, inestables, y es porque nadie los ha formado para eso, nadie los ha preparado para ese cambio de vida que implica pasar de la universidad al mundo laboral, o el técnico, o del tecnológico, o de un curso de certificación de competencias, el que sea, porque no es solo a nivel profesional. Y esa realidad es la que me lleva a crear una agencia de empleo para jóvenes, donde lo que buscamos es cómo formar a estos chicos en esas competencias blandas que hoy en día demandan los empresarios, cómo acompañarlos bajo unas tutorías que nos ayuden como en el barro, a ir quitando las piedritas del barro en la medida que lo vamos amasando. Entonces, cómo quitamos piedritas en ese proceso formativo para entregarle a los empresarios unos chicos mejor preparados, lo cual es beneficioso para el chico porque no se frustra en su primera experiencia laboral, pero también para el empresario porque no tiene las altas cargas que implica la rotación elevada de personal. Liliana, ¿qué proyectos tienes a mediano plazo? Digamos, mi sueño ahorita en el mediano plazo es ayudarle a conseguir trabajo a muchos jóvenes. ¿Y qué estás haciendo para ello? Estamos entonces, digamos que aquí es este reencuentro con la universidad, y es que si yo fui una egresada de la universidad que pudo gracias a la universidad y a sus docentes conseguir trabajo y permanecer en él gracias a la formación integral que me habían dado, yo quiero que los egresados de la Universidad Nacional tengan esa misma oportunidad. Entonces me he acercado a la universidad específicamente para iniciar a la decanatura de la Facultad de Minas. Le he propuesto que hagamos un proceso de formación integral de los egresados. Ellos muy gentilmente y de manera muy generosa se identificaron con eso, con esa propuesta, y hemos decidido entonces hacer un primer encuentro que lo hemos llamado la Feria del Empleo, aunque no es una feria a la que vamos a llegar con ofertas laborales, sí es mostrarles a los chicos que se gradúan ahorita en la próxima promoción de finales de marzo y a los últimos egresados de las promociones de marzo y septiembre de 2004, invitarlos a que tengan un encuentro con empresarios, presidentes de compañías con visión humanista y que en la búsqueda de sus nuevos trabajadores buscan justamente profesionales integrales. Entonces vamos a tener un empresario de estos, vamos a tener una agencia de empleo vinculadas a las cajas de compensación familiar que nos va a contar cuál es la nueva dinámica del servicio de empleo en el país. El servicio de empleo ahora es un servicio público que poca gente conoce los mecanismos a través de los cuales puede acceder a él. Entonces vamos a contarle a los jóvenes cuál es la oferta de país, la oferta de ciudad en términos del servicio público de empleo. Vamos a tener también, voy a hablarles yo a los chicos desde esa experiencia de ser egresada de la universidad y qué es lo que están pidiendo los empresarios, demandando los empresarios sobre los nuevos chicos profesionales y sobre ese primer empleo. Y la decanatura también va a tener ahí un espacio para contarle a los chicos pues como su agenda de trabajo. ¿Qué día se va a realizar ese evento? Ese evento es el viernes 20 de marzo en las horas de la mañana en la Facultad de Minas a partir de las 9 de la mañana, y están invitados entonces los egresados de las promociones marzo-septiembre de 2014 y los próximos a graduarse el 26 de marzo, que son los próximos grados, también están invitados. Entonces es a las 9 de la mañana. Pasado mañana ya. Pasado mañana, exactamente. Y si se quieren inscribir o si aún no han recibido la invitación, porque la invitación fue enviada por la Vicedecanatura Académica de la Facultad de Minas a todos sus egresados, si por alguna razón no recibieron el correo, pueden acercarse entonces a la Vicedecanatura, escribir, llamar, y allá los vamos a esperar. Hay una preinscripción que hay que hacer, entonces pueden llamar también aquí a la emisora y aquí van a tener la información para compartirles y darles el link, el vínculo donde pueden encontrar la información y hacer su inscripción en línea para que estén allá con nosotros. La idea después de esta feria es que una vez tengamos las hojas de vida de todos los chicos, podamos empezar ya a promocionarlas en el sector empresarial. O sea, que hagamos un vínculo directo entre los egresados, tras nuestro y en alianza con la Vicedecanatura, con esas empresas que están demandando nuevos profesionales. Y yo creo que es un momento absolutamente oportuno que hayamos sido reconocidos como la mejor universidad del país, porque ya nos da un plus al momento de ofrecer al mercado estos nuevos profesionales. Hay un tema que me llama la atención, pero que atañe un poco más a lo personal. ¿Qué sucede en Liliana que hace como ese cambio de rumbo de la parte de un ingeniero químico, como uno lo ve en un tema empresarial, a este tema desde lo social, como nos lo acaba de compartir, como a lo que vienes desarrollando, ese interés por los que se van a graduar o se están graduando? ¿Qué sucede y qué te apasiona?
Esas son las últimas preguntas para finalizar el programa. Hay cosas que en lo familiar lo marcan a uno. Yo viví con mi abuela toda la vida y siempre mi abuela me contaba cómo ella desde muy joven ayudaba a la gente del pueblo. Entonces siempre escuché a mi abuela contar cómo era una mujer al servicio de los demás. Y eso quedó grabado seguramente como piedra, como grabado en piedra en mi cerebro, porque cuando empecé a descubrir que esas comunidades de Girardota necesitaban tanta cosa, empieza a despertarse en mí con esa pasión y ese amor por lo social. Y voy llegando a descubrir que en mi vida el servicio es mi ruta, ¿cierto? Mi ruta de desarrollo humano es el servicio. Pero para servir hay que saber y hay que tener, digamos, también, cuando uno da, uno tiene que estar muy lleno para poder dar, ¿cierto? Entonces, lo que yo he encontrado, y ahí lo uno con tu pregunta de la pasión, es que todo mi conocimiento adquirido en las diferentes experiencias empresariales, ese conocimiento no es mío, ese conocimiento tiene que ser de la sociedad. La Universidad Nacional invirtió en mí, mi familia invirtió en mí, los empresarios para los que he trabajado han invertido en mí, en mi formación. Y yo no puedo quedarme sola con ese conocimiento para mí, para el beneficio mío y de mi familia. Tiene que ser un conocimiento al servicio de la sociedad. Entonces yo uno esa pasión por el servicio con este conocimiento que ya tengo y a partir de ahí saco como otra cosa que es mi pasión y es la transmisión de ese conocimiento, enseñarle a la gente. Hoy estuve en una reunión con campesinos toda la mañana y es cosas que para uno pueden ser obvio desde lo empresarial o desde la ingeniería. Ellos simplemente nunca las han oído. Entonces tú con pequeños conocimientos que transmites logras cambiar el desarrollo de un grupo de campesinos, de comunidades básicas. Entonces creo es enseñarle a los otros, ese transmitir tus conocimientos a esos otros que no tienen acceso, que no pueden pagar por él, eso es lo que me apasiona. Digamos, servir a través del conocimiento es mi pasión. Liliana, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Norberto, a ti, a la universidad, al programa de egresados por tenernos aquí. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Estuvimos con ustedes Jorge Iván Benjumea en la parte técnica y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta pronto. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.